En Amigos del Cine tenemos una sección que a muchos de ustedes les ha gustado, es la sección de mi clase, en donde en muy poco tiempo, generalmente unos 3 minutos, hablo de temas que trabajo en mis clases de guión, de narrativa, de historia audiovisual. Por eso hoy en Amigos del Cine, en mi clase, vamos a hablar de arquetipos, prototipos y estereotipos. Antes de empezar con el tema de mi clase, quiero dar un agradecimiento muy especial a las personas que contribuyeron en nuestra Vaki, la Vaki que hicimos en nuestro canal de Amigos del Cine para poder continuar con esta dinámica, y gracias a esas personas y a muchos que nos han dado también su apoyo moral, pues vamos a continuar acá haciendo este tipo de contenidos para seguir aprendiendo de cine sin dejar de disfrutarlo. Quiero agradecer también a nuestros amigos de Gente que Hace Cine por esta colaboración cruzada que tenemos desde hace un par de meses, ya que estamos trabajando en temas tan similares y en donde todos podemos ganar con este aprendizaje y esta formación de públicos cinematográficos. Volviendo al tema de mi clase, arquetipos, prototipos y estereotipos son 3 términos que a menudo se confunden cuando, por ejemplo, un personaje sale y dice ese personaje es un prototipo o ese personaje es un estereotipo o un arquetipo. ¿Cuál es la diferencia entre los 3? El arquetipo y el prefijo arc significa superior, es un personaje superior, es un personaje referente, es un personaje digno de imitación. Por eso cuando tenemos personajes memorables, importantes, bien construidos, bien actuados, de alguna manera que son memorables y que entran a ser parte de la cultura popular, podemos hablar de arquetipos. Y esto no es exclusivo del cine, podemos hablar en la mitología, por ejemplo, en las historias de la antigua Grecia, en las historias de nuestras tradiciones indígenas, de personajes arquetípicos. Estos personajes terminan siendo un modelo de referencia, terminan siendo personajes que tienen unas menciones permanentes a lo largo de la historia. Hablemos de Prometeo, hablemos de Hércules, hablemos de Zeus, hablemos de cualquier personaje mítico importante, pero también en historias recientes podemos hablar de Vito Corleone como el arquetipo del mafioso, podemos hablar de Homero Simpson como el arquetipo del padre medio idiota y de muchos otros personajes que, siendo tan importantes, terminan siendo un punto de referencia para otros. En el segundo punto hablamos de los prototipos, y los prototipos son personajes tipo, por así decirlo. Personajes que se parecen a muchos otros personajes y que por eso terminan siendo un prototipo. Todas las historias necesitan este tipo de personajes, a los que Linda Seger los denomina los temáticos. Si estamos en una historia que ocurre en una high school norteamericana, pues siempre vamos a tener el prototipo del profesor de educación física, el prototipo de la porrista, el prototipo del quarterback del equipo de fútbol americano, y no necesariamente estamos hablando de que estén mal construidos, simplemente tienen una función narrativa dentro de la historia y es dar de alguna manera representación a otro tipo de personajes que no van a aparecer en la película. Y cerramos con los estereotipos, que es el tipo de personaje menos deseado. El estereotipo es aquel personaje que, de hacerse tantas veces, termina convirtiéndose en un cliché, un personaje que ya no es tan efectivo, un personaje que ya da más risa que tomárselo en serio, porque al ser un cliché termina siendo objeto de burla. Y esto es muy interesante porque en la comedia el cliché o el estereotipo es más que bien recibido cuando se logra integrar. Entonces el estereotipo es este personaje que no solamente representa una cultura, representa un tipo de personajes, representa una característica, sino que además la caricaturiza. Por eso los estereotipos pues no siempre son muy deseables en el drama, porque tienden a generar estas caricaturas que en una historia que se quiera tomar en serio no tienen la suficiente contundencia. Como siempre, los invito a que se suscriban a nuestro canal, a que activen las notificaciones y a que compartan con sus amigos este contenido para que nuestra comunidad de amigos del cine siga siendo cada vez más grande.